Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 5 de marzo del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, de nuestro caminar. Pidámosle juntos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, que nos dé prudencia para que ustedes y yo comprendamos el temor de Dios, como dice en Proverbios capítulo 2 del versículo 1 en adelante. Y que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto, como dice San Lucas capítulo 8 versículo 15. Y perseverando en la palabra de Dios, siendo constantes en la palabra de Dios, siendo obedientes a la palabra de Dios, alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda distracción, toda tiniebla de confusión, toda indiferencia y todo lo que no venga de Dios. Y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu inteligencia, de tu ciencia, para que alimentados por la palabra del Señor perseveremos en ella, demos mucho fruto y un fruto que dure, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 6 del versículo 1 al 6 y del versículo 16 al 18. La limosna en secreto. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, cuando hagáis limosna, no lo vayáis trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagáis limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados, para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea visto por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, una vez más, bienvenidos y gracias por estar aquí presentes para que juntos nos dejemos iluminar nuestra vida, nuestro caminar de cada día con la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Hoy empezamos la Cuaresma, hoy es miércoles de ceniza, miércoles 5 de marzo del 2025. La Cuaresma nos invita a la conversión,
al arrepentimiento, al cambio, al reconocer en la miseria de pecado en que vivimos y arrepentirnos. Y eso nos lleva a la conversión. Hechos 3:19 dice San Pedro que cuando nosotros pecamos, que nos arrepintamos y nos convertamos. O sea, este es el tiempo y todos los días, pero este tiempo en especial donde nosotros tenemos que saber. Por eso, cuando vamos hoy al templo, se nos impone ceniza en la frente y se repite lo que dice en Génesis 3:19. Recuerda que eres polvo y al polvo volverás. O lo que dice en Marcos 1:15. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. O sea, es momento para arrepentirnos, para pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para reconocer nuestros errores y que a través de reconocer nuestros errores nos lleve a arrepentirnos, a sentir ese dolor de corazón por haber ofendido a un Dios tan bueno, tan misericordioso. Pero que no se quede solamente ahí, porque eso es lo que sucede siempre. Queda en el arrepentimiento y el gran suspiro que nos sale, ay, cómo le he ofendido a Dios. El siguiente día lo mismo, y a veces peor. Entonces, dice San Pedro en Hechos 3:19, arrepiéntanse y conviértanse. Si el arrepentimiento no viene con conversión, no es un verdadero arrepentimiento. Si el arrepentimiento no viene con conversión, no es un verdadero arrepentimiento. Si eres de la persona que te gusta mentir y tú dices, bueno, yo sé que mentimos, todos somos seres humanos, pero si sigues con lo mismo todos los días, se ve que ese arrepentimiento no es un arrepentimiento sincero. Y así, usted sabe, el pecado, todos sabemos el pecado, ¿cuál nos domina? Puede ser la ira, puede ser la rabia, puede ser ir a ver a los brujos, puede ser cada quien que se ponga a su saco. Pueden leer ahí una listita de pecados, 1 Corintios 6 del 9 al 10, Gálatas 5 del 19 al 20, 1 Corintios 5, 2 de Timoteo capítulo 1 del versículo 8 en adelante, Apocalipsis capítulo 21 versículo 7, Apocalipsis capítulo 21 versículo 8, Apocalipsis capítulo 22 versículo 15. Hay una lista de pecados y también pueden mirar en San Marcos capítulo 7 del versículo 20 al 23. ¿Ve? Tienen tarea. Así que vamos a enamorarnos de la palabra del Señor. Ustedes también van a leer la Biblia. Esas son las citas que pueden leer, analizar con toda sinceridad los 10 mandamientos, los pecados capitales, los mandamientos de la iglesia y ver en qué le estoy fallando al Señor. Y claro, eso me va a doler. Oh, Dios mío, ni cuenta me he dado, te he estado fallando en esto, Señor. Perdóname. Pero el arrepentimiento, si no viene con la conversión, no es un verdadero arrepentimiento. Cuando es un verdadero arrepentimiento, tiene que haber un propósito firme de no volver a hacer. Ahí es que se ve el arrepentimiento. Entonces, esto a eso nos invita la Cuaresma. También nos invita a saber que nosotros en esta vida estamos de paso, como dice Eclesiástico capítulo 17, versículo 2. Los días de nosotros aquí en la tierra están contados. Y por eso lo que nos dice en Génesis capítulo 3, versículo 19, cuando nos imponen la ceniza en la frente, recuerdan que eres polvo y al polvo volverás, que somos forasteros, somos migrantes aquí. Dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía es el cielo. Entonces, ¿cómo estamos preparándonos nosotros? ¿Cómo está nuestra vida para que podamos llegar a estar en el cielo junto con el Señor? ¿Cómo están nuestras buenas obras? ¿Cómo está nuestra espiritualidad? ¿Cómo está nuestra vida? Y para eso el Señor hoy nos invita, miren, 3 cosas. La justicia, el ayuno, la limosna, la oración. La justicia, el ayuno, la limosna, la oración. La justicia que lleva a la limosna. Dice Mateo 6 del 1 en adelante. Cuidad de practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial.
Porque cuando ustedes y yo hacemos todo con el fin de que solo nos vean los hombres, para que me digan, esa persona es solamente para escuchar halagos así. Dice San Pablo, Gálatas 1:10, si quisiera agradar a los hombres, ya no sería un siervo de Dios. Por eso el Señor hoy nos invita a cuidar de practicar nuestra justicia frente a los hombres. Con nuestros hermanos y hermanas podemos estar hechos los buenos, hechos los justos, pero a sus espaldas ya les hacemos trampa, a sus espaldas ya hacemos cosas que están injustas. Y la justicia es una de las primeras armas que nos da San Pablo en Efesios 6 del 14 al 17 para vencer al diablo. Si nosotros somos personas injustas, ahí nomás ya estamos cojeando y estamos presa fácil para que el diablo nos pueda agarrar luego con otras cosas. La justicia es una de las primeras armas, la verdad y la justicia, dice Efesios 6:14. Entonces, cuando ustedes y yo practiquemos la justicia, que sea por amor a Dios. Tanto la justicia, la oración, el ayuno, la limosna es por amor a Dios, no para que vean los hombres. ¿Qué importa? Ojalá que nadie viera, porque Dios lo ve todo. Y dice, por tanto, cuando hagas limosna, no vayáis trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Y dice, tú en cambio, cuando hagáis limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Nos invita a hacer la limosna, a ayudar a los pobres. Como dice Gálatas 6 del 9 al 10, mientras tengas la oportunidad, siempre ayuda. Recordemos, cuando hay oportunidad de ayudar, siempre ayudemos. Y cuando ayudamos, nos dice en Mateo 25, de 31 al 46, es como estarle haciendo al mismo Jesús. De igual manera, cuando tenemos la oportunidad de ayudar y no hacemos, es como estar haciendo al mismo Jesús. Porque dice en el juicio final, Mateo 25, del 31 al 46, Jesús nos va a decir, tuve hambre, me diste de comer, tuve desnudo, me vestiste, estuve forastero, me recibiste en tu casa, estuve sediento, me diste de beber, estuve enfermo en la cárcel, me visitaste. Señor, ¿y cuándo hemos hecho eso? ¿Cuándo te hemos visto? Todo aquello que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicieron. A mí me lo hicieron. Y lo que dejaron de hacer con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicieron. Entonces, lo que hacemos de bueno con los demás hermanos es como hacer con el mismo Señor Jesucristo y atesoramos tesoros en el cielo. Pero lo que dejamos de hacer de bueno con los demás y lo que somos injustos con los demás es como estar siendo injustos con el mismo Señor Jesucristo y de eso Él nos va a pedir cuentas. Por eso hace que esta palabra llegue a nosotros justo al inicio de la Cuaresma, para que pensemos, para que reflexionemos, para que nos arrepentamos, para que nos convertamos. Escuchen cómo dice el ángel San Rafael en el libro de Tobías capítulo 12 versículo 8. Rafael significa medicina de Dios. San Rafael, el arcángel Rafael, dice, buena es la oración. ¿Qué es buena? La oración. Queremos estar cerca de Dios. Queremos demostrar a Dios que estamos arrepentidos de habernos alejado de Él y que queremos estar con Él. ¿Cómo vamos a empezar? Por la oración. Buena es la oración con ayuno. Ahí está. La oración y el ayuno van de la mano. Buena es la oración y es mejor la oración con el ayuno. Ya vamos a hablar del ayuno. Buena es la oración con ayuno. Y mejor es la limosna con justicia que riquezas con iniquidad. Mejor es la limosna con justicia que riquezas con iniquidad. Porque cualquiera puede robar al pueblo, puede ser un político, cualquier persona que tenga un cargo de tesorero, robar el dinero de los demás. Y para, como quien dice, lavarse las manos con ese dinero robado, va y hace, dice, obras de misericordia, ayudar a los demás. Pero no. Pero la cosa es con tu dinero, con lo que tú tienes, con lo que Dios te ha dado, no con lo de los demás. Por eso dice, escuchen cómo dice, mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna que atesorar oro.
La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Por eso, mientras tengamos la oportunidad de hacer limosna, de ayudar al hambriento, al más necesitado, ayudémosle. De esa manera dice, mire, la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los limosneros tendrán larga vida. Palabra de Dios. Los que dan limosna, los que ayudan a los demás tendrán larga vida. Los pecadores e inicuos son enemigos de su propia vida. Ahí nos habla el arcángel Rafael de la oración, el ayuno y la limosna, que nos da larga vida, que hagamos limosna con justicia, que nos libra del pecado, la limosna. Y también el Señor nos habla acerca de la oración. Dice, y este tiempo de Cuaresma es tiempo para orar más de lo habitual. Si orábamos una hora diario, podemos hacer un esfuerzo de orar más. Bueno, una hora diario es lo que Jesús nos pide en Mateo 26, del 40 al 41, una hora diario. Dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas. ¿Y por qué será que cuando habla de la justicia, de la limosna, dice hipócritas? Cuando habla de la oración, dice, no seas como los hipócritas. Cuando habla del ayuno, no seas como los hipócritas. Y alguien podría pensar, pero Jesús, qué falta de caridad. No, que Jesús es amor y diciendo hipócritas. Dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados, para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. ¿A cuántos nos gusta orar solamente para que los otros nos escuchen? Solamente para decir que yo sí oro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros como un lorito, ¿no? Y rapidito, y repite, ni sabe, ni piensa lo que está hablando, ni siente lo que está diciendo, pero según, ya, oré, según nosotros. Pero Dios sabe que no hay sinceridad allí. Dios sabe que nuestra mente, mientras rezando, estaba en otro lado. Eso a Dios no le podemos ocultar. Y dice, no seas como los hipócritas. ¿Recuerdan el fariseo? Los que se creían mejor que los demás. Como por ejemplo en Lucas capítulo 18 del 9 al 14. Cuando subió al templo a orar el fariseo y el publicano. Decía el fariseo, Señor, te doy gracias porque yo sí pago el diezmo. Yo no cometo adulterio. Yo esto, yo el otro. Y el publicano ni siquiera se atrevía a alzar la cabeza, se golpeaba el pecho y decía, Señor, perdóname que soy un pobre pecador. Miren, ahí está la humillación ante el Señor y el arrepentimiento, mientras el fariseo de la soberbia no le permitía arrepentirse ni convertirse. Y así estamos muchos de nosotros, por soberbios. Tenemos mucha soberbia, no hay humildad en nuestros corazones. Nuestras oraciones no todas han llegado al cielo, muchas se han quedado ahí nomás por nuestra soberbia, porque oramos a veces enojados, oramos ni pensamos en lo que decimos. Estamos diciendo, Padre nuestro, que ni siquiera estamos pensando en Dios, solo decimos por decir porque ya hemos aprendido. Cuando decimos Padre nuestro, estamos hablando que es, o sea, mi Padre, también de mis seres queridos y de los que no me quieren, también pidiendo por todos. Eso se llama la oración católica o la oración universal, la oración del Padre nuestro. Entonces, mire, dice, tú en cambio, cuando ores, cuando vayas a orar, entra en tu aposento, o sea, entra en tu cuarto. O sea, en otras palabras, evita las distracciones. Entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Aquí nos está diciendo que evitemos las distracciones, que cuando se ora, se ora. Llegue quien llegue, puede llegar el quien sea. Cuando se ora, se ora. O llame quien llame. ¡Ring! Dios te salve María llena. Aló, sí, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? ¿En qué estábamos? Bendita tú eres entre... No es una falta de respeto eso. Ay, qué dolor.
Ay, ay, ay. Y eso que amamos a la Virgen María con todo el corazón. Te amo, María. Oh, falta de respeto que somos, llamamos a la Virgen María, ¿no? Y eso también sucede en la iglesia, ¿no? Vista personas cuando durante la misa que se está y ahí suena el teléfono y ahí van los falta de respetos. Aló, sí, sí, ¿qué más? Una conversa. Una conversa. ¿Y ustedes creen que Dios va a escuchar esa oración? Sinceramente, sinceramente. Entonces, bueno, eso es para, esta palabrita del Señor nos viene. Si hasta hoy hemos sido así, de hoy en adelante ya no seamos. Que fuera de la vida que hoy el Señor a través de su palabra nos hable, nos haga pensar, nos haga reflexionar. Sigamos lo mismo. Ay, ay, ay. Y para terminar, el versículo 16 al 18. Entonces, miren, hemos hablado de la limosna, hablamos de la oración, de la justicia. Ahora vamos a hablar del ayuno. Mateo 6, de 16 al 18. Dice, cuando ayunes, no pongáis cara triste como los hipócritas, que disfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya reciben su paga. Los que ayunan y están siempre ahí con cara triste, bostezando, para que digan, oh, pobrecitos, chutas, que es día de ayunar, toca ayunar, ya no hay de otra, pues. Solo para que a la gente le vea, que le dé, para recibir compasión de la gente. Pero cuando eso sucede, la palabra de Dios es claro. De Dios dice, ya no espere ninguna recompensa, ninguna recompensa. ¿Sí? Entonces, muy importante, cuidado con eso, cuidado con eso. Entonces, dice así, para nosotros los cristianos, para ti y para mí, que queremos seguir el camino del Señor. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces aquí, hoy que es miércoles, inicio de la cuaresma, la iglesia nos manda a ayunar. Ahora, ¿de qué sirve ayunar obrando la injusticia? ¿De qué sirve ayunar practicando la mentira? ¿De qué sirve ayunar siendo desobedientes a Dios? ¿De qué sirve ayunar amando a parte de nuestro prójimo y odiando a parte de prójimos? Amando a unos y odiando a otros. ¿De qué sirve? Para terminar, vamos a leer Isaías capítulo 58 del versículo, vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Este es el ayuno que yo deseo. Escuchen, nuestro ayuno debe de ir con estas obras de caridad. Este es el ayuno que yo deseo. Romper las cadenas injustas. ¿Por qué será que el evangelio de hoy nos da a nosotros en pleno corazón? Como dice Jeremías 23, 29, la palabra de Dios es como el martillo que golpea la peña. ¿Por qué nos habla de injusticia? ¿No será que nosotros en alguna partecita de nuestra vida estamos siendo injustos con nosotros mismos, con nuestro prójimo? Analicémonos eso. Miren que varias veces nos habla de la injusticia y es por algo, porque dice Isaías 55:11 que cuando Dios envía su palabra hacia nosotros, no regresa a él vacía sin antes hacer aquello que Dios quiere que haga con nosotros. Pidámosle al Señor que nos ayude a obrar siempre la justicia. Este es el ayuno que yo quiero. Este es el ayuno que yo deseo. Romper las cadenas injustas, soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los maltratados y arrancar todo yugo. Compartir tu pan con el hambriento. Acoger en tu hogar a los sin techo. Vestir a los que veas desnudo. Y no abandonar a tus semejantes. No abandonar a los semejantes. Como el Señor nos habla hoy y cómo nos da a cada quien una semillita de fe para que crezca.
Hoy que estamos iniciando la Cuaresma, el Señor nos ha hablado del ayuno, nos ha hablado de la oración, nos ha hablado de la limosna, nos ha hablado de la justicia. Hoy que iniciamos la Cuaresma, hoy que muchos ya habrán ido al templo, muchos estarán por ir al templo, hoy miércoles para que les imponga la ceniza. Nada más les quiero hablar unos 2 minutitos de la ceniza. Ya hablamos al inicio que lo que nos dicen cuando nos impone la ceniza: recuerda que eres polvo, a polvo volverás, para recordar que en esta vida somos pasajeros. Génesis 3:19. O si no, dicen Marcos 1:15, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Porque Jesús nos trae la buena nueva para que creamos, para que seamos obedientes, para que perseveremos y alcancemos la salvación, que esa es la meta de nuestra fe. Ahora, ¿por qué la cruz en la frente? Eso está escrito en Ezequiel capítulo 9, Ezequiel capítulo 9, versículos 4 y 6, donde Dios iba a matar a todas las personas que habían cometido abominaciones, excepto por quienes tendrían una cruz en la frente. Por eso Dios mandó a su ángel para que haga la cruz, para que ponga la cruz en la frente. Pueden leer Ezequiel 9. Y decía que los mate a todos, menos a quienes tienen la cruz en la frente. Por eso la cruz en la frente. La cruz, 1 Corintios 1:18 dice, la cruz es ese poder de Dios. La cruz es el símbolo del cristiano. ¿Y por qué con ceniza? Porque la ceniza nos hace humillar, nos hace bajarnos de nuestras altanerías, de nuestro orgullo. Como por ejemplo podemos ver en el libro de Esther. La reina Esther se viste de saco y ceniza. Judith, en Judith capítulo 9, Judith se viste de saco y ceniza. ¿Por qué? Porque su pueblo estaba en peligro y se viste de saco y ceniza y se pone en oración. Ahí nos muestra el arrepentimiento y también seguido por la oración. No solo hacer una obra de penitencia, pero sin oración. Entonces mire, se viste de saco y ceniza para que Dios salve a los judíos. ¿Sí? Otro ejemplo, en Joel capítulo 2, del versículo 2 en adelante, también Dios manda que se haga ayuno y que se haga oración. También en el libro de Jonás, Jonás capítulo 3, por ejemplo, cuando Jonás llega a Nínive, le comunica al rey, a las personas de Nínive, que Nínive va a ser destruida, y proclaman un ayuno y oración, y que todos tienen que ayunar. Se visten de saco y ceniza. Y en el último versículo de Jonás capítulo 3, versículo 10, por ahí, el último versículo del capítulo 3 de Jonás, dice que Dios vio su arrepentimiento de corazón y se arrepintió de destruir a Nínive. Por eso es que en esta Cuaresma, especialmente hoy, nosotros acudimos para que se nos imponga la ceniza, pero que eso no sea solamente para andar poniendo fotos en el Facebook que ya tengo la cruz en la frente. Si no hay dentro de mí el deseo de cambiar, si no hay de mí el dolor de corazón por los pecados que he cometido ofendiendo a un Dios tan bueno, y si no hay en mí el propósito de no ser lo mismo, de ser mejor, y no hay en mí esas metas claras, a ver, ¿cómo voy a dejar? Ya sé que tengo que alejarme del pecado, pero a ver, ¿cómo voy a hacer? Tengo que tener mi plan, mi estrategia, tengo que tener mis metas para acercarme a Dios y alejarme del pecado. Que no sea hoy solamente que nos vamos y nos imponen la ceniza, la cruz en la frente, fotos en el Facebook y lo mismo. O peor aún, que eso no nos suceda a nosotros. Por eso es que se impone la ceniza, para que recordemos que algún día nos vamos a morir, para que recordemos que la altanería y el orgullo están lejos de Dios. Más, como dice Lucas 1 del 51 al 52, Dios exalta a los humildes y despide sin nada a los orgullosos. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Como dice en 2 Corintios 13:13, que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Denle suscribir, denle me gusta, denle compartir.
al Evangelio del día. Me llamo Carlos Pauta. Les agradezco que hayan participado de esta reflexión y meditación del Evangelio del día. Como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.